Influencia de violencia intrafamiliar en niños de la Novena Región. La agresión, según Morales, se define como el tipo de conducta la cual se manifiesta de manera segura, enérgica y empeñosa, dando lugar a una acción la cual pueda lastimar, dañar o destruir. Dentro de la agresión podemos distinguir dos tipos de esta: hostil o emocional, entendida como la agresión que se encuentra acompañada de cólera, y por otro lado encontramos la agresión de tipo instrumental, la que se centra no en las emociones, sino en el fin. Por otro lado, la agresión, para que sea calificada como tal, debe tener ciertas características, las cuales no se especifican si deben aparecer juntas, ya sea en el mismo momento, pero sí deben estar presentes. Estas son: intencionalidad, provocar un daño, alteración de algún estado emocional. Algunos términos esenciales en la investigación son: violencia familiar. Se crea un patrón de conducta de un adulto o un joven adolescente el cual tiene como fin establecer poder y control sobre otro dentro del ámbito netamente familiar. La violencia puede incluir traumatismo físico, maltrato psicológico, agresión sexual y restricción o dominación total de la economía. La familia es una organización donde no existen reglas explícitas en cada acción. Cada familia tiene sus propias reglas, normas y según la cultura en la que se desenvuelve. Si bien todas las familias mantienen sus propios conflictos, estos deberían mantener buenas relaciones entre cada uno de los integrantes y no llegar a la violencia. Para finalizar, el ideal de nosotros definido en familia, incluyendo a los hijos, es una familia armónica, las cuales sean capaces de solucionar sus dificultades y problemas de manera inteligente y sin integrar la violencia en el desarrollo de esta. Hoy en día, lamentablemente, y según los estudios encontrados, la violencia se incluye en muchas de las familias de nuestro país. Existen análisis de UNICEF en los cuales, con una muestra de 1.300 niños en distintos colegios de 6 regiones, dicen que a medida que ha transcurrido el tiempo, la violencia se incorpora cada vez más a los hogares de los chilenos. Un estudio con alumnos de octavo básico, realizado por Larraín, Vega y Delgado en el año 1994, encontró que 14,5% de los niños sufre violencia psicológica, 28,7% de los menores es víctima de violencia física leve y 34,3% sufre violencia física grave. La entidad principal que recibe estos llamados son Carabineros, pues según las estadísticas de UNICEF hasta el año 2007, Carabineros recibió el 3,7% de los llamados por denuncia referidos en este tema. AS, en 1997, en un estudio sobre una muestra de 1.000 mujeres de la región metropolitana, preguntó sobre las madres y la violencia ejercida hacia los niños. Encontró que de acuerdo al nivel socioeconómico, 50% de los niños del nivel socioeconómico alto, 66% de sector medio y 62% de nivel bajo, son golpeados por uno o ambos padres. Podemos encontrar datos duros sobre violencia intrafamiliar como concepto general y abocándolo en Chile, describiendo lo que significa para nuestras familias que este acto se lleve a cabo. Como objetivo nos hemos propuesto generar conciencia de lo que significa y de las consecuencias negativas que puede traer golpear o maltratar a cualquiera, ya sea de forma física, psicológica o sexual. Esperamos hacer consciente a cada uno de los que está escuchando, mostrando cómo se debe educar y dejando en claro que la manera óptima de dejar un aprendizaje que queda plasmado en el tiempo no es a través de la violencia. En el estudio de Vizcarra et al., la violencia doméstica es un problema multifacético y complejo. No hay un factor único que explique las razones porque es más prevalente en algunas comunidades que en otras. Otro problema que se reconoce respecto a la violencia doméstica es la inadecuada vigilancia en muchas regiones, desconociéndose la magnitud del impacto sobre la salud de niños, jóvenes y adultos. El valor de los hallazgos encontrados, teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas propias de un estudio de seguimiento longitudinal, se relaciona con señales de considerar a la violencia doméstica como un factor social subyacente a la patología infantil de trascendencia biomédica y social. Muchos adultos consideran que los niños no se dan cuenta, que no entienden y que no son conscientes de lo que ocurre en sus hogares. Pero esto no es real. Los niños sí se dan cuenta y muchas veces sufren en silencio. Pueden presentar variadas alteraciones que pueden dificultar aspectos en su vida, como el rendimiento escolar. Para dejar claro cada uno de los puntos incluiremos una lista.
agrupados según etapa y tipo de maltrato al cual han sido sometidos. Se pueden presentar trastornos del sueño, trastornos de aprendizaje, reacción inadecuada con pares, ya sea aislamiento o agresividad, trastornos de imagen corporal, bulimia o anorexia, cambios de humor o comportamiento, modificación de hábitos alimenticios, conocimientos sexuales avanzados o conductas erotizadas no concordantes con su edad, pudor exagerado, somatizaciones como cefaleas, alergias, etc. La clasificación anterior responde a ocasiones de maltrato encontradas en edad escolar. Esto es solo algunas de las cosas que pueden sucederle a un niño víctima de maltrato o que ve que sus cuidadores se maltratan entre sí. Para un niño no es fácil afrontar que sus padres se violenten entre sí, ya que es también una forma de violencia hacia ellos. Existen también características para los adolescentes, entre ellas encontramos falta de confianza, aislamiento, mala relación con pares, fuga del hogar, trastornos del sueño, bajo rendimiento escolar, consumo de sustancias, anorexia, bulimia, depresión, autoagresión, baja autoestima, intentos de suicidio, contactos sexuales promiscuos o prostitución. En el estudio de Fernández y Perea, el maltrato o vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia, explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder. Una clasificación del CMI de Fernández Perea es la que basa la intencionalidad del daño clasificándolo en maltrato intencional, maltrato no intencional, negligencia o accidente. Maltrato indeterminado. El CMI también puede ser clasificado en 6 categorías: abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, negligencias, abuso prenatal, síndrome de Munchausen de poder. Existen factores que delatan la violencia, las cuales son lesiones en las cuales no se explican con distintos relatos que ofrecen los afectados, salud deficiente, discapacidad, disfunción permanente, embarazo no deseado. María Beatriz Vizcarra, Julia Cortés, Luis Bustos, Mariana Alarcón, Sergio Muñoz en su estudio sobre maltrato infantil en la ciudad de Temuco, estudio de prevalencia y factores asociados del 2001, el maltrato físico es considerado como toda lesión física no accidental, producto de castigo único, repetido y de magnitud y características variables. El maltrato emocional, entendido como hostigamiento verbal habitual a un niño a través de insultos, críticas, descréditos y ridiculización, así como la indiferencia o rechazo explícito o implícito. El abandono o negligencia también es considerado como una falta de protección y cuidados físicos al niño de parte de sus figuras de custodia, así como el abandono de sus necesidades evolutivas por falta de estimulación cognitiva, que no se debe a carencia extrema de recursos socioeconómicos. Por último, el abuso sexual es toda forma de actividad sexual entre un niño y un adulto, ya sea aguda o crónica, incluida la explotación sexual. Dentro de los aspectos que cabe destacar en ella encontramos: la violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física y psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda línea recta o en colaterales hasta el tercer grado inclusive, del ofensor, del cónyuge o del actual conviviente. En referente a los aspectos presentes en la legislación chilena, también habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, recaiga sobre una persona de menor edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Artículos 5, párrafos 1 y 2. Contempla la capacitación de los funcionarios públicos que intervengan en la aplicación de la ley. Esto se debería traducir, por ejemplo, en la educación de procesos para evitar la victimización secundaria. Faculta al tribunal para adoptar medidas accesorias o cautelares cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas
de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Entre las medidas se encuentran obligación del ofensor de abandonar el hogar que comparte con la víctima, prohibición para acercarse a la víctima u domicilio, asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar, alejar al maltratador o sacar al niño de la casa por un tiempo, pudiendo llegar a quitarle la tuición a los padres que pongan en riesgo la vida de un niño. En el artículo 7, párrafo 3 se indica: además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trata de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable. Esta indicación pudiera dar pie para poner especial atención en casos de maltrato o violencia hacia niñas y niños, si se acepta como argumento la condición de vulnerabilidad de la propia infancia. Después de realizar la presente investigación, nos queda como reflexión que lamentablemente nos vemos envueltos en una sociedad castigadora, en la cual un alto número de infantes son agredidos diariamente con consecuencias físicas y psicológicas que marcarán su vida, provocando daños a largo nivel a nivel personal y a nivel de salud del país, con un uso de establecimientos médicos, sobre todo los públicos. Resulta indispensable que todos podamos estar alertas para la detección de posibles casos de maltrato infantil, en especial aquellos que desempeñan funciones en contacto con niños como son pediatras, docentes, ya que son muy frecuentes y al reiterarse pueden estar peligrando la vida de un niño. El presente trabajo es realizado por Claudia Jerez, Felipe Ríos y Amelia Jaise. Gracias por su atención y esperamos verlos en otra oportunidad por acá. Recuerden que la violencia no es una opción de enseñanza. Los niños aprenden con el ejemplo, y el ejemplo que debemos entregarles es de inteligencia emocional, empatía y amor, no de agresión, violencia y dolor, ya que son heridas que llevarán para toda la vida y que traspasarán a futuras generaciones. Gracias por escucharnos.